Amén. Segundito. Ahí está. Me olvidé el pasaje, el primero. Bien, hermanos, quería, si me podían acompañar a el libro de Esdras, capítulo 3. Voy a tratar de estar atento a la hora, porque el reloj me falló. Bien, quería que leamos esta porción, una vez más, del Antiguo Testamento, pero un libro, como toda la Biblia, tan actual para nuestros días, para la Iglesia del Señor. A veces se escucha que se dice que la Biblia pasó de moda, que la Biblia no es actual, pero es el libro más actual de todos, es vivo y eficaz, la palabra del Señor. Y en Esdras vemos una vez más la etapa de la reconstrucción de... Gracias, Cristian. Bien, la etapa de la reconstrucción del pueblo de Dios, ¿no? De todas las ruinas que habían quedado de la gran ciudad de Jerusalén, del pueblo de Israel, ¿sí? Y en esta etapa del capítulo 3 vemos que es el comienzo. El pueblo había vuelto, como para hacer una pequeña introducción, de la cautividad, encendidos por el Señor, ¿no? Motivados por el Señor. Ellos habían prometido volver a la tierra y reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, principalmente el culto a Dios, ¿no? Y el templo y después los muros. Pero el Señor había dado una palabra y ellos también la habían creído y habían vuelto con entusiasmo, no solo con entusiasmo, pero seguramente que estaban muy, muy entusiasmados, con mucha fe, con muchas ganas de servir al Señor. Y al poco tiempo dejan la obra del Señor, dejan de ocuparse de la obra del Señor. Y en este dejar de ocuparse, como el Señor es tan fiel, tan misericordioso, le envía profetas, ¿sí? Le envía palabra que enciende la fe del pueblo nuevamente. Y quería que leamos capítulo 3, a partir del versículo 10. Para este momento de la historia ya habían restaurado el culto, ¿sí? El altar. Me gustaba porque el pueblo de Dios, antes de empezar, antes de empezar con el templo, le importaba el altar, ¿no? El altar encendido, que al Señor le gusta, que el Señor quiere, el culto que el Señor se merece. No tenía que ver con la edificación, tenía que ver con la devoción de este pueblo que quería honrar a Dios. Y una vez que ya comienza el culto, siguen por el templo, ¿no? Versículo 10 dice: cuando los albañiles, voy a leer la NBI, cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas y los levitas, descendientes de Asaf, con sus platillos.
ocuparon su lugar para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. ¿Sí? Hasta acá vemos cómo se estaba armando el culto, porque estaban alegres, ¿sí? Era un momento especial del pueblo, un momento de alegría, ¿no? Ya habían dejado de ser esclavos. Y dice el verso 11, todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza. Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Imagínense, tantos años hace que el templo estaba destruido, ¿sí? El gran templo de Salomón, con toda la gloria del templo de Salomón, con todo el orgullo que causaba al mismo pueblo de Dios, ¿no? Por el esplendor y la magnificencia de semejante templo. El pueblo había estado destruido por mucho tiempo y había una palabra del Señor muy curiosa que se la da justo a Salomón cuando hace la oración para dedicar el templo, que el Señor le dice que iba a estar con él mientras él se sujete a la ley de Dios, pero también le dice, pero si dejas la ley de Dios, este templo va a ser destruido, y cualquiera que pase y vea el templo después de haber sido destruido por haberse alejado de la presencia de Dios por el pecado, cualquiera que vea el templo iba a decir, ¿qué le pasó a este templo? ¿Qué le pasó a este pueblo? Algo así parafraseando, ¿no? El Señor le da esta palabra. Cualquiera que pase y vea el templo se iba a preguntar el por qué, ¿no? Y después vemos a lo largo de la historia que fue el colmo del pecado y de la idolatría, tristemente. Pero esta era una nueva etapa, ¿no? Una etapa hermosa. Siempre que leo esta etapa del pueblo de Dios, y me acuerdo de la canción, hay una canción pentecostal, ahora no me la acuerdo. ¿Se la acuerdan? esa que dice, si el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Hay un versículo bíblico también. Seremos, un salmo, y hay una canción que dice, el Señor hiciere volver la cautividad. No pensé que me iba a animar a cantar. Seremos como los que sueñan. No llegó. Bueno, pero es hermosa esa canción porque es la alegría del pueblo de Dios, porque el Señor se seguía ocupando de su pueblo, siempre se ocupó de su pueblo, aún estando en la cautividad. Y cuando entendí esa canción, los pentecostales la cantan con esa euforia porque seguramente recuerdan bien esa etapa, y es un momento de alegría impresionante. Y acá se había armado el culto de vuelta, estaban contentos, estaban reconstruyendo, estaban poniendo los cimientos, ¿no? Y todos sabemos que cuando uno pone los cimientos lo pone en función de lo que posteriormente quiere hacer, ¿no? Cuántos pisos o cuán grande va a ser la edificación ya se ve cuando uno hace los cimientos. Y dice el versículo 12, muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría
y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto. Pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Cuando terminaba de leer esta porción, no sabía si alegrarme con el pueblo o entristecerme por la actitud de algunos de los del pueblo. Tristemente eran los mayores, ¿no? Los que habían visto la gloria del templo de Salomón. Y voy a acentuar la gloria, si bien el Señor estaba en esa obra, el Señor le había dado los recursos a David. David le dejó una herencia también tremenda a Salomón y hasta le dejó todo para que solamente ejecute la obra del templo, ¿sí? David tenía muchas ganas de hacer él el templo, pero el Señor le dijo no, y David, dijo, ¿qué puedo hacer? Y preparó todo y le dejó todo preparado para que él ejecute esa obra. Y si bien era una obra gloriosa espiritualmente hablando, también era una obra gloriosa a la vista de los hombres, ¿no? Cuenta la palabra, un relato que bañado en oro era el templo, prácticamente, con todo lo que implicaba tener esos recursos. Los mejores artesanos habían trabajado ahí, lo mejor de lo mejor para el Señor, ¿no? Pero el problema de estos hombres es que tal vez habían quedado deslumbrados, ¿sí? Admirados, perplejos por la gloria física del templo, ¿sí? Y en esta reconstrucción el Señor, como siempre, se ocupa de su pueblo y siempre envía palabra para seguir guiando a su pueblo. Vuelve a hablar a través del profeta Ageo y Zacarías, pero vamos a leer la profecía dada por Ageo. Si me acompañan al libro de Ageo. En el capítulo 1 vemos la primera exhortación para que empiecen la obra, para que dejen de ocuparse solamente de sus propias casas. Y después, en el versículo 2, dice, en el verso 1, en el capítulo 2, verso 1, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, hago una pausa acá, porque la palabra del Señor siempre viene para encender la fe de su pueblo, siempre viene para encaminar, para guiar, para animar. Y dice el verso 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿Queda alguien de entre ustedes? Leo de vuelta la NBI. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Me llamaba la atención hasta el momento la palabra vuelve a confrontar al pueblo, ¿no? Le dice, ¿queda alguien de los que vio la gloria primera de este templo?
¿No les parece como nada esto? ¿No les parece muy pobre? Y si esta palabra tenía por propósito animar al pueblo, hasta ahí todavía no, seguramente no había pasado eso, porque todos estaban, la mitad del pueblo se estaba preguntando y la otra parte estaba contenta. Hay un comentario bíblico de Spurgeon, ¿no? que contrasta estas dos posiciones que estaba tomando el pueblo, ¿no? De alegrarse porque era el templo del Señor, y los otros que estaban tristes, ¿no? Y dice un comentario al respecto, sobre todo para estos que estaban tristes: hay una mentira en todo esto. En verdad, nada es digno del Señor. Las grandes obras de los demás y aún las asombrosas producciones de Salomón, todos quedan destituidos de su gloria. Sí, este comentario, tomado de la mejor manera, tiene que ver con que en realidad, ¿qué casa le habremos de edificar al Señor? Él mismo lo dice, ¿no? Se lo dice a David: ¿qué casa me van a edificar? Si la tierra, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Sí? Si empezamos a comparar la magnificencia del templo de Salomón con este nuevo templo, los dos son lo mismo, ¿sí? No llegan a compararse con la gloria del Señor. ¿Sí? No podemos comparar, quedarnos mirando la magnificencia de las cosas materiales, de un templo material, si bien era una cosa que seguramente nos quedaríamos con la boca abierta. El problema de estos mayores era que se habían quedado solamente con lo que veían sus ojos. No podían ver lo real del templo, lo importante del templo. ¿Para qué era el templo? Ese templo de Salomón, tan hermoso, con la gloria del Señor, era una cosa, pero después del pecado, el exilio y quedar destruido, y que la gloria del Señor ya no estaba ahí, porque en el antiguo pacto el Señor venía sobre los hijos, estaba en el tabernáculo, estaba en el arca, estaba sobre el templo, ¿sí? Y en ese momento el templo destruido ya no servía para nada, era un hermoso templo nada más en su momento, pero si no estaba la gloria del Señor, la presencia del Señor, no servía para nada, ¿sí? Absolutamente para nada. No era más que un edificio espectacular, impresionante, pero vacío, sin la presencia del Señor. Y el Señor tiene que verse obligado a dar esta palabra acá para aclarar un poco las cosas, ¿no? De cómo estaba pensando una buena parte del pueblo de Dios, tristemente. Dice el verso 4, seguimos leyendo, Ageo 2:4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac. Estos eran los encargados, ¿no? El gobernador y el sacerdote, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, ¿sí? Trabajen en la obra del Señor, en esta obra que estaban haciendo, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos.
Amén. El Señor les está diciendo qué es lo importante, ¿no? Que el Señor estaba en esta pequeña obra que estaban haciendo. Que Él no se deslumbraba con el oro, la plata, las piedras preciosas. Sigue diciendo el verso 5: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No teman. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. Qué hermoso nombre que le da la palabra al Señor Jesucristo, el deseado de las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Esta parte es profética, ¿sí? Tiene que ver con cuando el Señor venga. Una de las interpretaciones, cuando el Señor venga a la tierra y instaure y empiece la dispensación de la gracia del Señor, en la que ya la gloria del Señor no iba a estar en un templo físico, sino que iba a estar en los corazones de los hijos de Dios. También algunos lo atribuyen a esto a la segunda venida del Señor, de esto que va a hacer temblar la tierra, el mar, y tiene una parte profética este pasaje, pero sigue diciendo el verso 8: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Él no necesita de esos recursos. Dice el verso 9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El Señor les estaba diciendo a través de esta profecía que Él estaba con ellos y que eso era suficiente para que sigan trabajando con ánimo, para que sigan esforzándose, porque acá está dando una palabra también de ánimo y de esfuerzo. Y se ve que el enemigo, cuando quiso frenar la obra del Señor, que lo logró por un tiempo, y después comenzó a ser reedificado el templo nuevamente, no estaba tan molesto porque los israelitas hayan vuelto de la cautividad, sino en que se detenga la obra del Señor, y se detenga porque no tenían la motivación correcta. ¿Sí? Porque si habían venido caminando bien y ahora se quedaban mirando la gloria anterior del templo, se ve que algunos no se habían dado cuenta que lo importante era la presencia de Dios en ese templo. Recuerdo, acá anotaba un comentario del pastor Daniel García en uno de sus discipulados, que habla acerca de la obra misionera y de cómo la iglesia estaba, esta iglesia, nuestra iglesia, Ríos de Vida, una iglesia misionera. También el domingo pasado Miguel Ángel compartía de esto y decía, ¿no?, el pastor Daniel, cómo priorizaban el utilizar los recursos, ¿no?, para la obra misionera, cómo priorizaban el poder ayudar a los hermanos que están solos tal vez,
en otros lugares, en un sentido, obviamente oramos, pero también económico, ¿no? Sosteniendo y estando presentes. Daniel decía, la gloria no estará nunca en el templo, sino en el pueblo que está dentro del templo. Amén. Hablando de esta prioridad que tenían de bendecir, de ocuparse de lo que el Señor quería, que era que se extiendan, que puedan predicar el Evangelio, que sí, el altar siempre encendido, pero también trabajando en la obra misionera. Si bien la obra misionera nos explicaba bien Miguel Ángel, creo que no nos quedó ninguna duda de que somos misioneros, somos enviados del Señor en el lugar donde estamos, pero que también muchas veces se utiliza obra misionera para hablar de los que salen. Entonces esto era lo glorioso de esta etapa del pueblo, ¿no? No ya la gloria física o lo que podemos llegar a ver. A veces estoy con mi esposa y seguramente ustedes también escuchan música por YouTube y uno ve alguna canción y tal vez algún recital, o que se apagan las luces, o que hay cosas que quieren ocupar el lugar que en realidad el Señor tiene que ocupar, ¿no? Que quieren estimular, que quieren tal vez hacer parecer el lugar o el culto mucho mejor. Pero acá, en el antiguo pacto, el Señor ya lo estaba diciendo, ¿no? La gloria postrera de esta casa iba a ser mayor que la primera, pero porque lo importante era la presencia del Señor. Lo único que debía ser suficiente para animar y fortalecer al pueblo y animar sus corazones era el hecho de que Dios estaba con ellos. Toda otra motivación que podamos llegar a tener será probada por el fuego y no pasará la prueba. Amén, porque el Señor quiere un pueblo santo. Toda otra motivación que podía llegar a tener el pueblo en este momento estaba siendo probada. Quedó bien separado los que les interesaba lo visible más que la presencia del Señor. Un hombre que sabía mucho de esto era Moisés. Si me acompañan a Éxodo, capítulo 33. Siempre me admiré de esta gran prueba disfrazada que parece, uno lo lee rápido este capítulo y dice cuánto amaba Moisés a Dios, ¿no? Que quería ver su gloria, quería estar con el Señor, le obedecía, por eso podemos ver que le amaba. Y el Señor le dice que le iba a mostrar su gloria. Y le dice que iba a pasar delante de él y que iba el Señor mismo proclamar su nombre, ¿no? Le iba a dar a conocer el nombre del Señor, el carácter del Señor, cómo el Señor se quería mostrar. Pero antes Moisés tuvo que pasar una prueba que creo yo todos en un momento tenemos que pasar. Y es la prueba de cuál es nuestra real motivación, ¿no? Yo pensaba que a veces uno se acerca al Señor por diferentes motivos. El otro día nos juntábamos los matrimonios, algunos matrimonios jóvenes acá en la iglesia, compartir unos patis, y Miguel
Unos patis, perdón. Unas hamburguesas. Gracias por la cara que me hiciste. Es así, me de Chávez. No me pudo sacar los patis. Bueno, me preguntaba Miguel Ángel por ahí acerca de la iglesia de La Boca, donde yo conocí al Señor. Y de cómo era la horita feliz. Me acordaba que cuando era chico, con mi hermano y mi primo, habíamos ido a la horita feliz porque bueno, la pasábamos bien, jugábamos y comíamos unos sándwiches espectaculares. No, y uno dice, y alguien me dijo, ibas por los panes y los peces, y sí, iba por los panes y los peces. Era un niño, por ahí no pensaba definidamente en por qué iba, ¿no? Pero pasa el tiempo y el Señor nos da esa oportunidad por su gracia y su misericordia. Con su palabra nos confronta y va puliendo nuestro corazón y nos va orientando a lo que realmente quiere, a su voluntad. ¿Por qué le seguimos? ¿Sí? ¿Por qué le servimos? ¿Por qué nos esforzamos o hacemos cualquier cosa para el Señor que cualquiera que no le interese el Señor no lo haría, ¿no? La gran motivación por algún bien material, en este caso era la comida, el Señor me conoce, por la prosperidad tal vez que promete su palabra, un sueño tal vez de una familia bien establecida, para los que tal vez no tuvimos la oportunidad de vivirlo desde chicos, el deseo tal vez de reconocimiento por curiosidad, por ser aventurero, ¿no? A veces Casa Bíblica recordaba tantas cosas mientras leía. Un chico me decía, yo vine a Casa Bíblica, yo pensé que iba a estar, no sé, tomando mate, leyendo la Biblia, caminando por el pasto. Así veía, eso era su perspectiva. Entonces vino. Gracias a Dios estuvo un tiempo, conoció más profundamente al Señor. Pero bueno, el Señor a veces permite esas cosas. No es lo ideal, nosotros presentamos a Jesucristo, ¿no? Pero bueno, el Señor tiene tanta misericordia y tanta gracia que hasta en eso después nos va encaminando con su palabra. Y a Moisés, en el capítulo 33, si quieren ir pasando los músicos, verso 1, dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel. El Señor le está diciendo a Moisés, voy a enviar delante tuyo el ángel. Y este ángel, los ángeles son poderosos también. Con este ángel echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. ¿Sí? A todos los enemigos los iba a destruir con el ángel nada más. Pero yo, le dice el Señor, no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿No? El Señor le está proponiendo a Moisés todo el éxito en las guerras, ¿sí? Él iba a vencer a todos los enemigos, ¿sí? ¿A costa de qué? De su presencia, ¿sí? Le puso en la mesa todo lo que él podía llegar a pensar como un líder militar, ¿no? Porque él era el líder espiritual del pueblo, pero también militar. Todo el éxito que tenía por delante se lo iba a dar. Es así hoy en día que vemos mucha gente exitosa
utilizando el nombre de Dios, ¿no? Yo me imagino el Señor presentando esta misma propuesta a cada uno de sus hijos para purificar su pueblo. ¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros? A veces tenemos muchos sueños, muchos pensamientos, ganas, cosas que se realicen, se cumplan. Pero si el Señor nos pone todo eso de un lado y su presencia del otro, pero absolutamente todo, yo me imaginaba todas las guerras ganadas, pero Moisés tenía bien claro, porque había visto, había estado con el Señor, le había conocido y le amaba de verdad. Y le dice en el verso 14, en el verso 15, perdón. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Sí? Si tu presencia no va con nosotros, no queremos nada, pero absolutamente nada, Señor. Así le dijo Moisés. A Moisés no le importaba tanto todas las obras que el Señor hacía, porque sabía que el Señor que era el poder del Señor, pero él no estaba por las obras ni por todo lo que el Señor había hecho a través de él. Él solo quería su presencia. La gran motivación del pueblo de Dios, la sola presencia de nuestro Señor. Amén. Amén. Que esta pequeña reflexión, ¿no?, que vuelve a confrontar todos nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños, vuelve a ser ratificada tal vez en nuestro corazón, ordenada por su palabra en cada uno de nosotros. Amén.